por aquí para dejarles saber que la presentación de hoy veo que está la doctora Divine George, así que voy a estar haciendo dual language ¿verdad? Para el aprovechamiento de todas las personas asistiendo a esta presentación. Y esta presentación se enfoca, ¿verdad?, en visas. Nosotros mayormente tenemos visa F1, pero, ¿verdad?, también existen otras visas y otros estatus, por así decirlo, ¿verdad?, que pueden estudiar en las instituciones de educación superior en Puerto Rico. So I will be doing some dual language because I know that we have English speakers in the audience. So I just wanted to welcome everyone and thank you for being with us this morning. Okay, siguen viendo mi presentación, pero no la ve o no. Sí se ve. ¿Sí se ve? Okay. Y ahora, okay, aquí está. Okay. Okay, so if you have any questions on the way, you can write them in the chat. And Yacaira will help me reading those questions. Otherwise, we can have questions and answers at the end. Así que si hay preguntas, las pueden escribir en el chat o se pueden también, me las pueden también hacer en el transcurso de la presentación. No tengo inconveniente con eso. Bueno, ok. Empecemos hablando por la admisión a la UPR, ¿verdad? Los procesos de admisión para la UPR, tanto a nivel subgraduado como graduado, se rigen por políticas institucionales que van a delinear esos pasos a seguir para los solicitantes y según los programas académicos que se ofrecen de igual manera, ¿verdad? Se opera la gran mayoría de las instituciones de educación superior en Puerto Rico. So admissions is usually a process. It's a process that is the same for all students seeking graduate or undergraduate programs to study in. So the students will apply to UPR as well as to any other higher education institution in Puerto Rico in ways that are established by institutional policies. Los estudiantes identifican esos programas de interés, ¿verdad? Comienzan su proceso de admisión. Y esto aplica para estudiantes locales, estudiantes ¿verdad?, que se conocen como fuera de la jurisdicción, out of state, que viven fuera de Puerto Rico, en algún estado de Estados Unidos, o para estudiantes también internacionales, estudiantes que estén cobijados bajo DACA, y voy a hablar un poquito de esto más adelante, así como para estudiantes indocumentados. So all students, whether they are local, out-of-state students, international students, students who are actually registered as DACA, or even undocumented students, all go through the same admissions process to apply for admission to the university. Por lo general, cuando un estudiante internacional que reside en su país de origen, ¿verdad? Y a eso nos referimos, estudiante internacional, un estudiante que no es residente permanente ni de Puerto Rico ni de ningún estado de Estados Unidos, es un estudiante que es residente en su país de origen. Cuando esos estudiantes son admitidos, en nuestro caso, la DSO, que es Janet, ¿verdad? Y puede ser Principal Designated School Official o, ¿verdad?, la Designated School Official, en nuestro caso Janet, prepara el documento I-20 para que el estudiante en cuestión pueda hacer sus gestiones de obtención de la clasificación de visa F1. Y esa clasificación de visa, ¿verdad?, esa visa que van a estampar en su pasaporte en la Embajada de Estados Unidos en su país de origen, es la visa que le permite la entrada al territorio. Es necesaria para entrar al territorio. So, when a student is admitted, an international student who resides in his or her country of origin, then our DSO, in our case it's Janet Estrada, she will prepare in conjunction with the information that the student will send, because the student has to send, to prepare the I-20 form, the student has to present their financials, right? So they do have to present financials for the first year for the costs of studies, living, everything, all of the costs that that UPR has. There are these tables that we have of UPR costs. So the student has to show that he or she can has the financial means to pay
for that first year. It is always the first year. USCIS and SEVIS, Student and Exchange Visitor System or Student and Exchange Visitor Program, SEVP, is asking or asks for the first year of a financial evidence on the student's part, ¿verdad? De los estudiantes internacionales, lo que se pide ese primer año, porque SEVP lo que pide es ese primer año se prepara el I-20, the I-20 is prepared, and then the student with his or her I-20, with the admissions letter, with their evidence of financials, then they make their appointment at the U.S. Embassy in their country of origin, and they apply for they get an appointment and they get their entry visa, ¿verdad? And with that entry visa, they get the F1 International Student Classification. Debemos estar conscientes de que existen otras visas, ¿verdad? Existe la visa H4, que son dependientes de H1B. Existe la visa L2, que son dependientes de visa L1, y así por el estilo, ¿verdad? Para 7, 8, 7, 5, 6, 0, 6, 3. Y, ¿verdad? Ciertos estudiantes internacionales ya tienen esa clasificación de visa porque son dependientes, ¿verdad? De una persona que tiene una visa principal, y estos estudiantes o estas personas son elegibles para estudiar sin tener que tramitar una visa F1. Ellos pueden, en el interín, por así decirlo, ellos pueden empezar a estudiar, ser admitidos a empezar a estudiar con visa H4 o L2, por ejemplo, y pueden, en estos casos de que tienen una visa, son visas de dependiente, ellos sí pueden solicitar a USCIS hacer el cambio de visa, ¿verdad? El cambio de H4 o de L2 a F1. Y esto usualmente se recomienda porque los estudiantes bajo la visa F1 tienen, ¿verdad?, ciertos beneficios. Yo no sé si ustedes oyen el ruido, pero aquí hay como que mucho ruido que están pintando por ahí, pero no, ¿verdad? Yo escucho mucho ruido, pero no sé si ustedes lo escuchan allá. A veces no se escucha nada. Ok, perfecto. So I was saying, so F1 is our principal. These are the international students that in our office, ¿verdad? Y esto es bien importante, que los estudiantes F1 son los estudiantes que pasan por esta oficina, ¿verdad? Our F1 students go through this office because they get their I-20 in this office, but there are we need to be aware of the fact that there are other students with international students with other types of visas or classifications like H4, L2, and they can be admitted, and they also can request USCIS to change from H4 to F1 visas. And this is usually recommended for students, for international students who have a H4 or L1, because the F1 visa has the benefit of getting, for example, a curricular practical training or an OPT, which is an optional practical training. And so we do recommend that so that they have those opportunities. Ya bien, yo escucho aquí unos escándalos, pero ustedes no lo escuchan allá, qué bueno. So, again, right, I think I've already said that. Yo creo que ya entré en este detalle, ¿verdad? Y es que ese formulario I-20 es para la clasificación de visa. Ciérrame esta puerta, por favor, Janet. El formulario I-20 es ese documento que el estudiante utiliza para ir a la embajada de Estados Unidos en su país de origen, pero también es el documento que nos da constancia, ¿verdad?, de la vigencia de su estatus. El formulario I-20 es lo que mantiene al estudiante internacional con su estatus activo en SEVIS. Esto es importante. The F1 visa classification, the I-20 document is very important because it is the eligibility document, but it is also the document that lets us know that a student is currently enrolled and that he or she is active in SEVIS, ¿verdad? El documento I-20 no es una visa. No es una visa, sin embargo, se tiene que mantener actualizado porque, como dije, es lo que nos deja saber que el estudiante está activo.
y es uno de esos documentos que podría ir más allá de la visa de entrada al territorio. Y a lo que me refiero es que la visa que se encuentra en el pasaporte del estudiante internacional, que fue la visa que le dieron en la embajada para entrar al territorio, esa visa se podría vencer, ¿verdad? La visa que el estudiante obtuvo se puede vencer porque esa visa es para efectos de entrada al territorio. Mientras el estudiante no salga del territorio, no pasa nada. Si el estudiante viaja fuera del territorio, se requiere que renueve esa visa para poder volver a entrar, pero eso no impacta su estatus como estudiante. Lo que impacta el estatus de estudiante es que esté o no matriculado a tiempo completo. So, maintaining a full-time registration each semester is what guarantees that the I-20 is going to be valid and that the student status in SEVIS, Student and Exchange Visitor System, is active. And that is what a student has to do. The visa that is in the passport, it could expire, and that does not have anything to do, that does not invalidate the student's stay, or it doesn't mean the student is out of status. It only means that his entry visa is no longer valid. While the student is within the U.S. territory in Puerto Rico or any state of the continent, the student has no problem. If the student travels outside of U.S. territory, then they have to renew it in order to come back, ¿verdad? Eso es bien importante que los estudiantes sepan, ¿verdad? Siempre se lo decimos, tiene que mantener su I-20 válida, matriculándose todos los semestres, y la visa del pasaporte, si se le vence, no pasa nada, siempre y cuando no viaje fuera del territorio, porque al viajar fuera del territorio tienen entonces que renovar. Usualmente menciono el tomo 8 del Código de Regulaciones Federales, específicamente el artículo 214.3 y 214.4, que se refiere, ¿verdad?, a esos artículos donde se establecen las reglas y las leyes, ¿verdad?, la ley federal que rige todo lo que concierne no solamente la estadía de estudiantes internacionales en Estados Unidos, pero también allí se establecen criterios, obligaciones, ¿verdad?, de las instituciones que reciben a esos estudiantes internacionales, ¿verdad?, con visa F1. ACFR is the eighth volume of the Code of Federal Regulations. 214.3 and .4 are the articles where we can see those federal regulations that are going to dictate the student stay, international student stay, specifically F1 students. It's also for M1, but in our case, we are concerned with F1 students. And this is also the volume, and these are the articles that establish the criteria, obligations, and everything that has to do not only with the student, with the international students' obligations, but also our obligations as an institution and our PDSO and DSO obligations towards those students and also towards the federal government. So PDSO's main role is to maintain the student's record updated, ¿verdad? El rol principal de los PDSOs es mantener esos expedientes de los estudiantes internacionales en SEVIS actualizados, ¿verdad? Actualizados en términos de cambios de dirección, números de teléfono. El Department of Homeland Security requiere que todo estudiante estudiando en territorio bajo visa F1 declare un número de teléfono de contacto, ¿verdad? Una dirección local donde podamos ir, ¿verdad? Y físicamente encontrar a ese estudiante viviendo allí. Si el estudiante cambia de domicilio, tiene 10 días para, ¿verdad?, por regulación federal. Son 10 días para informar ese cambio de dirección y cosas así por el estilo. And so what I was saying is that international students have the obligation to inform, to keep their PDSOs, DSOs informed of any changes in address. For example, international students need to inform or report any change in address. For example, if they change where they live, they have 10 days to do that so that SEVIS
has the updated version. They need Homeland Security, DHS, requires all international students, all F1 international students, to declare a local phone number and also a local address where we can physically find them, right? So these are the rules, and these are and this is where we can find them, ¿verdad? Estas son las leyes, las regulaciones, y aquí es donde las podemos encontrar. Muchas veces también encontramos en las páginas de NAFSA. NAFSA es el International Educators Association, y NAFSA hace una extraordinaria labor manteniendo a todas, ¿verdad? A lo que se llama en inglés International Education Practitioners, nos mantienen actualizados, y ellos hacen también resúmenes de estos artículos cuando si hay algún cambio o si hay algún tipo de, como hubo cuando la época de COVID, que hubo unas, lo que ellos llamaron unas flexibilidades, y ellos lo informan. Así que NAFSA también es un gran recurso, una buena herramienta para tener también las versiones un poco más digeridas de estas regulaciones federales. So I was saying that NAFSA is the International Educators Association, and they really do an extraordinary job keeping us updated, keeping all international educators, education practitioners up to date. They also do a very good job in summarizing some of these federal regulations, because sometimes they can be a little bit either wordy or a little bit dense, and they do have some gray areas. So we can find in NAFSA a very good resource to have a simpler, clearer description of these regulations. They also keep us up to date when there are any kind of updates or flexibilities or changes which happened. For example, with COVID, there were some flexibilities in place. So NAFSA had those summarized for us in I guess, more digestible ways. Así que siempre, ¿verdad?, tenemos las opciones de visitar las páginas de NAFSA para tener esas regulaciones de manera claramente explicadas. F1 students, ¿verdad? Los estudiantes con visa F1, una vez que son admitidos, ¿verdad?, tienen la responsabilidad de mantenerse matriculados a tiempo completo. El estudiante internacional no puede dar de baja un curso en ningún semestre, ¿verdad?, desde que empieza hasta que termina, sin haber pasado por esta oficina y solicitar que en SEVIS haya una autorización de reducción de la carga académica. Y esto no se puede hacer tampoco así como que de manera aleatoria, ¿verdad? Hay unas restricciones. So students must be registered on a full-time basis every semester. They cannot reduce their course load unless they come through this office and they do request an authorization for a reduced course load. This cannot happen just about any semester. There are restrictions. So these are things that we do keep students aware of, and we do tell them what the criteria is when they need to, or when they decide that it is best for them to reduce their course load. But in general terms, they must be registered on a full-time basis. 0 credits for thesis, or last semester 3 credits, or a reduced course load for the last semester is also considered full-time. Ya hablé de los cambios de domicilio, también se informan cambios en solvencia económica. I spoke about changes in where they live, address, but students also have the responsibility to inform or report any changes in their financials, and also, of course, of their status, their immigration status, because some students at some point, not very many, but some students do change status. Algunos estudiantes sí cambian de estatus, ¿verdad? Y eso es importante que lo informe, porque entonces se cierra el expediente en service de esos estudiantes F1. When students are admitted at UPRM, they must have spent 1 year on campus in order to be able to apply for CPT, OPT, or STEM OPT afterwards, because these are benefits that they have to work off campus. During the semester, it is very important for us to know that when a student is admitted to any student, any F1 student in any
any institution of higher education in Puerto Rico or across the U.S. can only work 20 hours per week on campus, ¿verdad? Es bien importante y nos preguntan, pero ¿por qué no pueden trabajar más de 20 horas? Porque esa es la regulación federal y eso se encuentra en el tomo 8 del CFR, del Código de Regulaciones Federales, el 214. Así que students cannot, during class periods, ¿verdad? En español, durante periodos lectivos, students cannot work more than 20 hours. They can combine because they can have what we call ayudantías de investigación, ayudantías de cátedra. They can have a assistantship or scholarship, which is partial, which is maybe they can have like 10 hours or 15 hours. So they can have 5 more hours through Jornal, which is something that we have here on campus, and it has to be for on-campus employment. Y muy importante, it is always very important for students, whenever students have questions, please redirect them to us, to their PDSO, to their DSO, especially in our case, Janet. Los estudiantes tienen que mantener esa comunicación efectiva. Siempre que tengan dudas o preguntas, sus estudiantes internacionales, rediríjanlos a Janet y a nuestras oficinas para poderles orientar, y ustedes también, ¿verdad? Nosotras estamos aquí para orientar en todo lo que podamos. Nuestras responsabilidades como, ¿verdad? PDSO y DSO, ya les dije, mantener los expedientes en service. So as soon as a student is admitted, these students will be identified as F1 students, and we will follow them all throughout their programs, and also when they are on OPT and even STEM OPT. Así que nuestros estudiantes, una vez que son admitidos y que están aquí, nosotras, ¿verdad? Y Janet se le da seguimiento a ese estudiante F1 durante todo su programa de estudios y hasta que se gradúan, ¿verdad? Y después que se gradúan, cuando están en OPT y cuando están en STEM OPT, esos estudiantes tienen que seguir reportándose a nuestra oficina, ¿verdad? Nos toca orientarlos, nos toca, ¿verdad?, autorizar en service empleo o request de esa autorización de empleo, que es el OPT, STEM OPT, asesorar en torno a las regulaciones, actualizaciones de SCVP, ICE, DHS y USCIS, ¿verdad? SCVP, Student and Exchange Visitor Program, ICE, que es Immigration and Customs Enforcement, CBP está bajo, en el organigrama, SCVP, Student and Exchange Visitor Program, está bajo ICE, ¿verdad? Immigration and Customs Enforcement, y ICE está bajo DHS, ¿verdad? Y hay una, y USCIS, ¿verdad? Es una agencia hermana, por así decirlo. Así es que SCVP, Student Exchange Visitor Program, is under ICE, immediately Immigration and Customs Enforcement, which belongs to or is under the bigger Department of Homeland Security umbrella, and then USCIS is an agency that is obviously related because it has to do with all of the immigration part, right, and work authorization for our international students. Y también nos toca en algunos momentos recomendar hacer consultas legales, ¿verdad? Cuando resulta que el caso o la situación o los temas que nos traen los estudiantes tienen una cierta complejidad y que son tal vez de naturaleza personal y que no, ¿verdad? Que no nos corresponde manejar en la oficina y que requieren de una consulta legal. So this happens. We do have sometimes to recommend students to do legal consultations because sometimes they have a complex situation or they have an immigration situation that is personal and that is not within the realm of the things that we can do or that we should be doing. And this also applies for faculty, ¿verdad? Esto también aplica para facultad. En algunos casos, a mí, ¿verdad? Se me acerca docentes con visas, por ejemplo, H1B y sobre sus dependientes y realmente no puedo, ¿verdad? No puedo, me dicen steer clear from that, ¿verdad? Mantente alejada de eso y se recomienda consulta legal porque ya son, ¿verdad? Son asuntos de naturaleza personal. So this also happens that we have to recommend students and sometimes faculty to do outside legal consultations.
¿Cuáles son las visas más comunes? La visa J1 para UPR es una visa para, en nuestro caso, la categoría que tenemos es de Visiting Scholar, y esto aplica para postdocs, para short-term scholars, personas que vienen a hacer alguna conferencia o que vienen a trabajar en algún proyecto de investigación. También debería ser la categoría de estudiantes de intercambio, pero al momento estamos utilizando la visa F1 para eso, pero esperamos que próximamente se añada esa categoría de estudiante. Eso no lo podemos hacer nosotros, eso se hace en Río Piedras, así que yo estoy muy pendiente para ver si podemos hacer que nuestros estudiantes internacionales de intercambio puedan obtener esa categoría J1, porque a veces es un poco confuso. Sometimes it's a little complicated or confusing with the J1, because J1, there is a category for students, but we are participating in the J1 program only for visiting scholars or short-term scholars, which can be postdocs or researchers who are coming here for a short period of time. We don't have the student category yet, which should be the category for our exchange students, our international exchange students. M1, M1 es educación técnica vocacional. We don't have that. This doesn't apply to us or to the universities. It applies to places like institutions like MECTEC, who have a technical or vocational international students or programs. H4 es la categoría de los dependientes de una persona con clasificación de visa H1B, Specialty Occupation. Nuestros docentes internacionales tienen, ¿verdad? Si tienen esposa, esposo e hijos, ¿verdad? Pueden estudiar a tiempo completo a todos los niveles. So H4 can study full time. F2 es la categoría de dependientes de una persona con clasificación de F1. F2, que es esposa o esposo, e hijos, ¿verdad? Los dependientes menores de edad bajo F2 pueden estudiar de K12, ¿verdad? Kindergarten to 12. Sin embargo, nevertheless, a nivel postsecundario solo pueden hacerlo a tiempo parcial y tomar cursos no conducentes a grados o cursos vocacionales. Por ejemplo, podrían tomar algún curso a través de DCEP, por ejemplo. But F2 cannot engage in full-time degree granting programs. F2s, if they want to study in a full-time program, they must change their visa to F1, and they cannot start studying until they are granted the F1 status. Eso es bien importante. Una persona F2 que está aquí, ¿verdad? Porque está acompañando a es dependiente de un estudiante F1, puede solicitar admisión, puede ser admitido. Sin embargo, no puede comenzar a estudiar hasta que obtenga esa clasificación de visa F1. Y lo puede hacer a través de lo que llamamos Exit and Reentry, que es viajar. Es admitido, solicita el documento I-20, ya le prepara el I-20 con su solvencia económica y el estudiante viaja. Usualmente viajan a su país de origen, hacen el trámite de la visa para el pasaporte y regresan, ¿verdad? Con esa visa F1, y es la manera más rápida, porque hacer el change of status de F2 a F1 puede tardar, y en casos, hemos visto casos que han tardado hasta un año, y el problema con eso es que no pueden estudiar. So when a student wants to do, when an F2 wants to do that change of status from F2 to F1, they can do it as and do the exit and re-entry, which is traveling. They travel, they get their F1 visa entry in their their F1 entry visa in their passport, and they come back, and it's the fastest way to do it. But if they decide to stay within the territory and ask for a change of status from F2 to F1, this could take a long time. We have seen up to 1 year in the adjudication of changes of F2 to F1, así que a veces tarda bastante. Las visas más comunes, y esto es algo también bien importante, nosotros sabemos, por ejemplo, quiénes son las visas F2, porque ese trámite se hace en esta oficina. We do know who the F2 students, who the F2 dependents are, because Janet is the person who works on that I-20 for the F1 student. Nevertheless, H4, L2, and R2, which is another category of visa, who can be also a student, can be admitted to study full-time. They do not necessarily come through this office, so we do not have
We do not know how many L1s or R2s or H4s there are in the university, but we know there are a few. Sabemos cuándo están, si vienen a preguntarnos qué hacer para hacer el cambio de estatus de L2, R2 o H4 a F1. We only know they are here if for some reason they come to our office to ask us how to do the change of status from L2, R2 or H4 to the F1 status. Así es como sabemos que están, pero si no, pues no tenemos una manera, no tenemos un mecanismo al momento de saber, ¿verdad? Existen otras categorías de visa que son menos comunes, ¿verdad? En Puerto Rico también existen, ¿verdad? Para hijos de diplomáticos, ¿verdad? O dependientes de personas que trabajan, ¿verdad? En diplomacia. Fuera de las antes mencionadas, en el plano de la educación superior es muy raro ver otras categorías de visa, ¿verdad? Entre los estudiantes. Así que F1 es la visa más predominante. Y es la más recomendable en términos de los beneficios para los estudiantes. Además, ¿verdad? Es la que también para la institución le permite seguir, ¿verdad? Seguirle el rastro, ¿verdad? Y poder acompañar a esos estudiantes mientras están aquí. So the F1 visa, there are other categories of visas. Some of them are less common within higher education or rare within higher education, but the F1 visa continues to be the best option once an international student is admitted, because it is the visa that allows the institution to follow them, to help them and guide them throughout their program of studies. ¿Quién más puede estudiar en instituciones? Ahí tengo unos typos. En instituciones de educación superior en Puerto Rico. Who else can study, right? In higher ed institutions in Puerto Rico. ICE, ¿verdad? Immigration and Customs Enforcement ha preparado una tabla en la que encontramos todas las categorías de visa y quienes pueden estudiar, ¿verdad? Así como condiciones o términos de estudio para cada categoría. So we do have, ICE has this table where they specifically let us know which visa categories can study and the conditions or the terms for each category in terms of studying. ICE and CBP, just like SCBP, as I just said, pero están bajo DHS, Homeland Security. Estas agencias, ¿verdad? Trabajan de la mano en términos de la entrada y salida de las personas no inmigrantes al territorio norteamericano. So ICE and CBP and SCBP, because it gives, it has all the information, all the student information is in there. So they do track exits and entries of all non-immigrant, especially non-immigrant students, SCBP, into a U.S. territory. So it is important to know also that maybe, I don't know if anyone is asking or wondering why ICE, ¿verdad? Immigration and Customs Enforcement, and it's because the SCBP was actually implemented and developed right after the Twin Towers terror attacks. SCBP se creó justo después de los atentados terroristas en las Torres Gemelas, y por eso y las personas que perpetraron, ¿verdad?, esos actos, entiendo que las personas que eran 4 personas, creo 3 o los 4, eran estudiantes con visa F1. Entonces, eso hizo, ¿verdad?, que como que subiera esa alerta de que tenía que haber un escrutinio, ¿verdad?, mucho más, digamos, mucho más, un seguimiento mucho más cercano a todas las personas que entran al territorio para estudiar, ¿verdad?, o bajo esa intención de estudiar. So, after the Twin Towers terror attacks, when they found out that the perpetrators were F1 students, this is how SCBP is created, and that is why it is under ICE, and that is why also Customs and Border Protection, que es aduana, ¿verdad? Cuando los estudiantes llegan al aeropuerto, when students come to the port of entry, whether it's on the mainland, whether it's in Puerto Rico,
que sea en Estados Unidos o que sea en Puerto Rico, ellos tienen que pasar por CBP, ¿verdad? Customs and Border Protection. Y bien importante, CBP tiene la potestad de no dejarlos entrar. They could deny their entry. This could happen. A student can get their F1 visa in their country of origin and travel and get to the port of entry, and the CBP officer could deny entry. So these are things that can happen. It's not common, but it could happen. ¿Verdad? Estas cosas podrían pasar. Y aquí está la tabla. No sé si la ven. Bueno, yo pienso que la ven bien porque estamos aquí como que virtual. Así que si se fijan, ¿verdad? Están todas las categorías y allí está, ¿verdad? Las referencias del HCFR, el artículo y exactamente, ¿verdad? El inciso, donde se encuentra cada una de esas regulaciones de que si puede estudiar, ¿verdad? Principal may attend school, spouse may attend school, ¿verdad? K-12 allowed for minor children, post-secondary allowed for unmarried minor children, full-time study required, hasta 21 to 23 or 25 to maintain dependent status, y may apply to change status to F, M, or J, ¿verdad? Que ahí se ¿ven la tabla? Ah, sí, ahora sí. Ok. Y entonces allí está, ¿verdad? Esa tabla que la pueden, es una tabla que la prepara ICE y que se titula Who Can Study, ¿verdad? ¿Quién puede estudiar? Y allí les dice, ¿verdad? Los general notes, yes, no. Y allí ven que hay religious workers, ¿verdad? Hay la visa L que ya les mencioné. Están los exchange visitors, que son los J. Las F, que es academic or language students, ¿verdad? En nuestro caso, in our case, it's academic, ¿verdad? We have academic students, pero los programas de ESL programs in the States, they also have F1 students, right? Y hay otras categorías, ¿verdad? TN también es una categoría que puede ser, y así por el estilo. Algunos enlaces de interés para las visas F1 y J, ¿verdad? De DHS, por ejemplo, tienen Study in the States. Study in the States es una página que muy buena, muy completa, es de Homeland Security y es una página que la pueden leer en inglés, en español, y tiene todos los detalles de los estudiantes desde el International Student Life Cycle, ¿verdad? Desde el momento en que solicitan admisión, hasta que completan sus programas de estudios, están en OPT o en STEM OPT también. So Study in the States is a great resource. It does belong to DHS, but it is a very complete page that you can refer to if you need resources or if you're seeking any kind of specific information on student. They do have one page on student life cycle that is from the point that the student is applying for admission all the way through their program of studies and afterwards when they are in OPT or STEM OPT. J1 es una visa que le pertenece al Departamento de Estado, es un programa que le pertenece al Departamento de Estado. So J1 visa es una visa que en nuestro caso es para short-term scholars y allí tienen J1 visa state.gov y tienen también, ¿verdad?, las páginas de ICE donde sí pueden encontrar información para estudiantes. So the pages where the ICE webpage, the one which is ice.gov /CVIS, that's where you find all the information for students, ¿verdad? Que es Student and Exchange Visitors System. Y el Electronic Code of Federal Regulations, que ya les mencioné, el 8 CFR 214.3 y 4, que está allí, ¿verdad? There is an electronic copy of this and you can refer to it. Ahí se me fue el, ok. Les mencioné ahorita DACA, ¿verdad? Porque estamos hablando de quién puede estudiar en la UPR y quién puede estudiar en las instituciones de educación superior en Puerto Rico. Y DACA es el Deferred Action for Childhood Arrivals, ¿verdad? Y esto fue una orden ejecutiva firmada el 12 de junio del 2012 por el entonces presidente Barack Obama, que establecía la protección temporera, ¿verdad?, o diferida contra la deportación para jóvenes inmigrantes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños, ¿verdad? A su vez, DHS, que es Homeland Security, creó el programa DACA con el propósito de proteger a esos jóvenes, ¿verdad?
El programa, cuando el estudiante cuando el joven, la persona, ¿verdad? Cuando la persona se registra en el programa, o se registraba en el programa, ahora está en pausa, se registraba en el programa de DACA, ese programa o ese registro, digamos, expira a los 2 años, pero es renovable. So, DACA, as I said, is Deferred Action for Childhood Arrivals, which was an executive order signed by then President Barack Obama in June, on June 12, 2012, and it was established for the temporary protection or the deferred action in deportation of young immigrants who arrived in the U.S. when they were children. So these are children that arrived with their parents in the territory and do not have any kind of visa status for the moment. So they could, right now the program is in pause, but they could, when the students or people who are registered in DACA, they are registered and validated for 2 years, and then they can renew. And although the program is in pause right now because it is in federal court and Supreme Court, etc., it is renewable. So they do receive renewal petitions every year. DACA le provee a estos jóvenes inmigrantes indocumentados protección contra deportación, les provee también autorización de empleo y un estatus migratorio temporero, ¿verdad? A ellos se les conoce como Dreamers, y ese estatus migratorio realmente es una protección, ¿verdad? Temporera, porque no tienen un estatus migratorio establecido. So they are protected from deportation. They do receive students, people, we're talking about students, so I should say students who have DACA, they do have employment authorization. So when students, if we do admit a student who has DACA, this student can work. These students cannot receive, they cannot fill FAFSA because they do not have a social security number, but when they get their employment authorization, they can apply for a social security number, so they can get as a social security number, and they can work because they are authorized by Homeland Security, by USCIS, they are authorized to work. So they do have an authorization, an employment authorization card, and they are protected from deportation, and that's very important. And as an institution, we are called to we are not called to divulge any kind of personal information, especially immigration information on these individuals. Así que, ¿verdad? Nosotros no tenemos ningún tipo de requerimiento, obligación. Incluso, ¿verdad? Somos llamados a ser muy discretos y a no divulgar, ¿verdad? El asunto de que sean inmigrantes indocumentados que tienen una protección, somos llamados a no divulgar ningún tipo de información personal que nosotros podamos, ¿verdad? Tener al tener estos estudiantes. Así que nosotros no estamos llamados a decir, mira, ¿verdad? Vamos a llamar a inmigración porque no, ¿verdad? Eso no nos corresponde, eso no es asunto nuestro. El asunto nuestro es este estudiante que ha estado en las escuelas de Puerto Rico, que ha pasado, o en los colegios, ¿verdad? Que ha pasado, que está en el sistema, que tiene los saberes, que está solicitando admisión, tiene o no tiene, ¿verdad? Responde a los requisitos de admisión, sí o no. Si tiene los requisitos, cumple con los requisitos de admisión, puede ser admitido y estudia, ¿verdad? Nosotros no somos una agencia federal reguladora de quién, ¿verdad? De que pueden o no pueden por el estatus migratorio específicamente. So it is not our duty to say, no, they're undocumented, they cannot study. No, we just have to see when they apply for admission, do they have the requirements that the program that they're applying for is asking for. If they have them, then they can be admitted, and it is not, as we say, it is none of our business if they are undocumented, right? Especially if they are in DACA, they are protected,
and we are not called upon to divulge any kind of personal information. DACA y el DREAM Act, ¿verdad? Basado en esa orden ejecutiva de Obama, ¿verdad? El Dreamers Relief from Deportation, ¿verdad? Es el que crea ese programa de DACA y se encuentra bajo DHS, como les dije. En el 2017, el entonces presidente Trump revocó el programa de DACA. En enero del 2021, el presidente Joe Biden reinstaló el programa de DACA, pero se encuentra actualmente en litigios, ¿verdad? Y están todavía, el programa sí, como les dije, recibe solicitudes de renovación, pero al momento no hay una decisión final del Tribunal Supremo. El DREAM Act, que es el Development, Relief and Education for Alien Minors, fue una pieza de legislación del 2017 que al día de hoy no se ha aprobado, ¿verdad? Pero que propone facilitar la residencia permanente para los llamados Dreamers, ¿verdad? Y quisiéramos que esto se pudiera dar para que estos jóvenes puedan obtener la residencia permanente, ¿verdad? Y seguir aportando, ¿verdad? Estudiando y convirtiéndose en profesionales y poder aportar a la sociedad. Ellos, al tener autorización de empleo, ¿verdad? Como les dije antes, pueden trabajar, así es que sería una aportación que ellos pudieran cambiar su estatus a residentes porque han estado aquí, muchos de ellos han estado aquí casi, ¿verdad? Y cuando digo aquí, digo territorio, casi toda sus vidas. So, the DREAM Act, which is not approved, but it is a piece of legislation that is under review, is proposing that permanent residency is facilitated for these dreamers, right? For the people who are in this DACA program. And I was saying that it would be great if they could get their permanent residency because they have been living here. This is their permanent residence since they were young children, and they do have work authorization, those who are under the DACA program, and they can study, they can become professionals and contribute to our society. So I'm hoping that this comes through for them. We also have what we call, or what are called undocumented students, ¿verdad? También están los estudiantes indocumentados. Los estudiantes DACA o Dreamers son indocumentados, ¿verdad? Están cobijados bajo DACA, ¿verdad? Pero sabemos que no tienen un estatus migratorio específico, no tienen una visa en particular, ¿verdad? Y estamos todavía, ¿verdad? En esa pausa, en esa moratoria, ¿verdad? Impuesta por USCIS, de recibir solicitudes nuevas. So USCIS is not receiving new applications for DACA. It is renewing, but it is not receiving new petitions for people to be able to be protected by DACA. En Puerto Rico no existe legislación sobre el acceso a estudiantes indocumentados a instituciones de educación superior. So there is no legislation in Puerto Rico that regulates or that legislates. There is no legislation on the access of undocumented students to institutions of higher education. And that I think is positive because that means that institutions of higher education need to work on institutional policies to facilitate the access of studies for these students, right? Así que yo pienso que esto es algo positivo, que no exista legislación porque nos permite a las instituciones de educación superior poder trabajar en políticas institucionales que faciliten el acceso a la educación a estudiantes indocumentados. Al momento la UPR no cuenta con una política institucional que atienda este tema. Sí existe un borrador que está en Administración Central desde el 2021-22, pero al momento, ¿verdad? No se ha tomado ninguna acción y está allí como que durmiendo el sueño de los justos, tristemente, pero sí hay un esbozo, ¿verdad? Hay un borrador muy completo de la política institucional que podría ayudar, ¿verdad? A los estudiantes indocumentados y a los estudiantes DACA a tener una idea clara de, ¿verdad? El acceso que tienen a estudiar en la UPR particularmente. TPS es otra categoría
de protección temporaria para personas con y sin clasificación de visa, quienes también pueden estudiar. TPS es Temporary Protective Status. Nosotros hemos tenido en este último año yo he tenido varias consultas sobre personas jóvenes solicitando admisión a la UPR y que lo que tienen es TPS, Temporary Protective Status. Sí pueden estudiar, ¿verdad? Estos estudiantes que están bajo TPS están aquí y también puede que sean, en su mayoría, son estudiantes que no tienen otro tipo de visa, que han solicitado el Temporary Protective Status, y ese Temporary Protective Status es aprobado por inmigración, por USCIS, y tiene unos periodos de vigencia, ¿verdad? Y en estos momentos hay unos 15 países que están en esa lista de los países que tienen situaciones que impiden que estas personas puedan regresar a su país, ¿verdad? Y entre esos países están Haití, por ejemplo, ¿verdad? Venezuela, y ya pues se pueden imaginar, ¿verdad? Por todas las razones que sabemos, las personas que están fuera de sus países de origen, que en estos momentos no pueden regresar, pues pueden tener esa opción de TPS y pueden estudiar en la UPR. So TPS is a temporary protected status. It doesn't necessarily give the person a visa status, but it is a status that allows them to study. Alguna información puntual sobre estudiantes indocumentados y educación superior. En la página del College Board hay 6, ¿verdad? Indica que hay 6 cosas que deben saber los estudiantes indocumentados, y esto está en inglés, ¿verdad? Y les dice claramente, you can go to college, ¿verdad? Puedes ir a la universidad. You are not alone. You can find a college that fits you, ¿verdad? El estudiante tiene que buscar también esa universidad o esa institución donde le den, ¿verdad? Los apoyos necesarios para poder estar allí y estudiar. You'll apply like any other student, ¿verdad? Nadie está fiscalizando que si tienes o no tienes visa, tú solicitas como cualquier otro estudiante. Your options may change, ¿verdad? Porque puede haber TPS, porque puede haber un sinnúmero de cosas, puede haber DACA, puede haber otras cosas. And you can find resources to help you, ¿verdad? Y a través de esa página ahí se mencionan ¿verdad? Otros enlaces a otras páginas y organizaciones que pueden ofrecer orientación y ayuda, incluso consultas legales que pueden hacer las personas indocumentadas, ¿verdad? Asegurando que su información será protegida y que pueden ver cuáles son sus opciones. So there are, on that Big Future College Board webpage, there are other resources and other web pages with connections to organizations and different people who can help and who can give advice to undocumented students who are seeking to study in the U.S. Fuentes de ayuda e información, está Aspira, ¿verdad? Aspira está ubicado en Washington, pero también hay una oficina de Aspira en Puerto Rico. Aspira pueden buscar allí how to enroll, ¿verdad? En post-secondary education, scholarships, resources, y ellos, financial aid resources, ellos estaban hace unos años atrás interesados en el tema de los estudiantes DACA e indocumentados. No sé en qué ha quedado eso, pero por lo menos hasta el momento en el que yo estuve involucrada en esas conversaciones, había un interés grande de Aspira de poder, ¿verdad?, facilitar que estudiantes DACA indocumentados pudieran estudiar y particularmente que pudieran estudiar en la UPR. ASCU is the Association of State Colleges and Universities. They are also following up on everything that has to do with DACA and undocumented students. NAFSA, ya verdad lo había mencionado, as I said, has a lot of resources and information. Y también está HACU, the Hispanic Association of Colleges and Universities, which also has an example of best DACA practices in higher ed. So these are good and important resources that we can use and that we can read to keep ourselves informed y también, ¿verdad?, para informar a otras personas. Así que son fuentes y recursos que podemos utilizar para mantenernos actualizados. Otros enlaces, el Higher Ed Immigration Portal, allí es donde van a encontrar que Puerto Rico no tiene ningún tipo de legislación. City University of New York,
tiene una página muy buena, excelente sobre Undocumented Student Support. College Board, ¿verdad? NerdWallet también, ¿verdad? Que es un blog de Student Loans for Undocumented Students Applying for College. Y la página de Berkeley, que es una página, ¿verdad? Que tiene el Legal Support Overview and What is DACA, so we can get more information. Así que podemos tener más información en estas páginas que nos pueden hablar sobre los temas que conocemos, pues, ¿verdad? O que largely, ¿verdad? Se conocen menos. Y no debemos olvidar, ¿verdad? Que esto es una cita de un artículo de Forbes, ¿verdad? Dreamers are essential to America, let them become citizens, ¿verdad? Y es que, ¿verdad? Todos los niños en Estados Unidos tienen el derecho, ¿verdad? A una educación pública, independiente, ¿verdad? De cuál sea su raza, su trasfondo étnico, religioso, sexo, ¿verdad? O incluso, ¿verdad? Si hablan o no inglés, si son ricos o pobres, ¿verdad? Si son ciudadanos o no ciudadanos. Todos los niños, ¿verdad? Incluyendo inmigrantes indocumentados, tienen el derecho a asistir a una educación, ¿verdad? Recibir una educación pública o asistir a una escuela pública y en nuestro caso una universidad pública, ¿verdad? Y algunas familias no saben esto, ¿verdad? Así que mantengamos, ¿verdad? En la medida en que podamos mantener estos estudiantes y estas familias enterados de que son bienvenidos y que tienen derechos, de que tienen el derecho a estudiar. Y nosotros, yo pienso que siendo la Universidad de Puerto Rico, siendo la universidad del Estado, la universidad pública del Estado, debemos ser ese ejemplo de inclusividad, de diversidad, obviamente, y de que tenemos la capacidad, ¿verdad?, de separar las cosas y de saber que aportando a que un estudiante que tenga una situación migratoria que no está regulada o que no tiene un tipo de, un estatus específico pueda estudiar, ¿verdad? O que tenga que estar en esa disyuntiva de que no pueda estudiar. Existe todavía mucho tabú y mucha misinformation, ¿verdad? Mucha información falsa o información que no es cierta, que no es correcta sobre las posibilidades y el acceso a la educación superior para personas que no tienen un estatus migratorio. So we need to be open-minded and we need to work towards being inclusive y, ¿verdad?, permitiendo que más estudiantes, sobre todo excelentes estudiantes que tienen todos los haberes, que han sido, ¿verdad?, esos estudiantes que se gradúan con los mejores promedios y que por una situación migratoria no se les dé admisión, ¿verdad?, a una universidad o a un programa para que ellos puedan forjar su futuro. Así que nosotros no queremos ser esa institución. We don't want to be that institution that does not allow a brilliant student, a good student that has won awards, that has done all of his or her high school work in excellence. We do not want to be that institution that tells them, no, you're not admitted because of your immigration status. So we don't want to be that. Los contactos, nuestros contactos aquí, my email, el email de Janet, estamos en CELIS 207 y estamos a la orden para lo que les podamos ayudar. I'm done. Si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento. Pueden levantar la mano o abrir micrófono. ¿Preguntas o dudas? You're welcome, Dr. George. You're welcome. Vale, pues le damos las gracias a la doctora Santiago, como siempre, por su tiempo para estas orientaciones. Voy a estar incluyendo en el chat
la evaluación de la actividad, así como la postprueba, que tienen hasta las 11:59 de hoy para completarla. Y pues, por favor, dejen unos 5 o 10 días laborables para que entonces puedan verlo en el reporte de horas. Doctora Santiago, pues muchas gracias y nos queda creo que un taller. Sí. Nos queda un taller para el resto del semestre y pues nada, estén pendientes a las actividades. Déjenme ver cuándo es su último taller. ¿Quedan uno o dos? Ah, porque hay otro por el GRIC. Vamos a ver. Hay otro que exacto, que lo hacemos en el GRIC, pero también el del CEP. Exacto, sí. Hay una pregunta. Ah, perfecto, sí. Puede abrir el micrófono. Nison. Buenos días. Hola. Tengo una pregunta. Y ahora mismo que hay un nuevo programa que el presidente Biden puso para algunos países con un programa que se llama I-130A. Pero como da una oportunidad para estos extranjeros, pueden venir a Estados Unidos por 2 años. Quiero saber que si con este programa uno de estos extranjeros puede estudiar a UPLM con este programa. Esa, ¿verdad? Esa es una de esas. Pero entiendo que sí, lo que puedo decir es que si es para regular, ¿verdad? Para regularizar, por así decirlo, el estatus migratorio de una persona, se entendería que la persona puede estudiar, pero esa pregunta es una pregunta que tiene que contestar un abogado. Nison, ¿me escuchó mi respuesta? Sí, dijo que gracias. Oh, ok, a la orden. Ve, esas son las cosas que a veces hay preguntas que no, ¿verdad? Que no podemos, yo entiendo que sí podría estudiar, pero eso tiene que ser una consulta legal porque habría que ver todos los aspectos del caso, ¿verdad? Habría que ver todos los ángulos del caso y pues no, ¿verdad? No me puedo aventurar a contestar. Claro, bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, pues damos por concluido la charla y cualquier cosa que tengan alguna duda, pues nos pueden escribir a CEP@UPR. Tenemos el 4 de abril la charla de... Deme un segundo. El 4 de abril nos queda la charla de Pathways to Permanent Residency y el 18 de abril el de protocolos de emergencias y desastres naturales. Exacto. Tenemos otros talleres del CEP que pueden entrar a la página web y registrarse y pues también mirar las descripciones. Muchas gracias, doctora Santiago, y pues que estén todos muy bien. Gracias. Les incluye. Sí. Quiero decir algo de la próxima, de la presentación del 4 de abril. Claro. Que esa presentación del 4 de abril es la primera vez que la vamos a ofrecer y vamos a tener dos invitados, un docente y un exalumno, quienes nos van a hablar sobre maneras en que estudiantes con visa F1 podrían, ¿verdad? Eventualmente los que interesarían convertirse en residentes permanentes, maneras en que podrían obtener esa residencia permanente a través de una figura que se llama National Interest Waiver. Así es que va a ser muy interesante porque tenemos un docente que es exalumno nuestro también, que fue F1, que tuvo visa H1B y que luego solicitó ese National Interest Waiver para su residencia y la obtuvo, y también un estudiante exalumno, estudiante internacional que tenía visa F1 y solicitó ese National Interest Waiver y también obtuvo su residencia permanente. Así es que es una mirada, ¿verdad? Es abrir un espacio para una conversación muy interesante con nuestros estudiantes internacionales.
Excelente. Pues Gracias. muchas gracias, que estén todos bien. Gracias, doctora Santiago. Y pues ahí en el chat está todo, que estén bien. Cuídense.